Auspician este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Y hoy, como lo hacemos en cada programa, vamos a zambullirnos un poco en estas aguas realmente movidas de un escenario internacional dominado por una interacción muy complicada entre economía y geopolítica. Lo estamos viendo cada vez más cómo la economía está atravesada por lo que pasa en la política internacional y cómo la política internacional está atravesada por lo que pasa en la economía. Vamos a estar hablando de esto en el programa de hoy, metiéndonos primero con un repaso, como lo hacemos habitualmente, de los grandes temas que han ocurrido y que han marcado la agenda internacional esta semana, pero siempre mirando desde esta lupa de cómo economía y política aparecen muy relacionadas, y después vamos a tener una conversación que les va a resultar muy, pero muy interesante con un economista argentino de los que hoy son más escuchados para entender eso exactamente mismo, cómo a un mes de lo que van a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires, economía y política aparecen íntimamente ligados para entender el momento un poco turbulento también que se está viviendo por estos días. Pero, ¿por qué digo que a nivel internacional esto se está viendo con notable claridad? Bueno, tendríamos que empezar por entender lo que ha pasado esta semana a partir de una serie de anuncios de Donald Trump. Anuncios que una vez más vuelven a poner en el centro de la escena los aranceles. Ustedes recordarán, 2 de abril fue marcado por Donald Trump como el Día de la Liberación. Fue el día en el cual hizo uno de los anuncios más disruptivos en lo que va de su segundo mandato. Probablemente un día en el que marcó un antes y un después para el comercio internacional, cuando Trump anuncia la catarata de aranceles que iba a pasar a cobrarle Estados Unidos a todos sus socios comerciales, a todos los países con los que comercia. Eso que dio lugar a caídas muy fuertes en el mercado, a mucho ruido, mucho temor, porque Estados Unidos pasaba de un momento a otro de ser uno de los países con la economía más abierta del mundo a ser uno de los países con la economía más cerrada del planeta, y que apuntaba específicamente a China como el país que iba a verse más afectado, porque es el país en definitiva con el que está en esta disputa por la hegemonía económica y política mundial, y entonces era evidente ya desde ese momento que la política comercial de Trump iba a estar muy atada a su mirada respecto del lugar que tiene que tener Estados Unidos en el mundo y cómo China se presenta como la única amenaza real y creíble para la primacía global de Estados Unidos. Pero que claro, en ese proceso también aparecían un montón de otros países con aranceles muy gravados. Bueno, después de una semana de bastante incertidumbre y bastante ruido, Trump anuncia básicamente que, con la excepción de China, que iba a seguir teniendo por casi un mes más aranceles que llegaron a ser del 145%, para el resto del mundo, por 90 días, se iba a aplicar un arancel mínimo de 10%, que es el base con el que quiere empezar a operar Trump, y es un 10% que no va a bajarle a ningún país, eso ya está claro. Y en esos 90 días se iba a pasar a negociar. ¿Cuál es la idea de Trump? Bueno, si no quieren que les aplique los aranceles con los que los amenacé el 2 de abril, van a tener que hacer acuerdos comerciales donde esencialmente se comprometan a darle mayor cuota de mercado
a Estados Unidos para que ingrese a sus economías, van a tener que eliminar muchas barreras pararancelarias que existen hoy respecto de los productos estadounidenses, van a tener que comprometerse a comprarle más a empresas norteamericanas. Bueno, una serie de requisitos muy tendientes sobre todo a disminuir el déficit comercial de Estados Unidos. Una estrategia que para muchos es muy discutible respecto de si es eficaz y si es realmente realizable. Lo cierto es que esa detente por 90 días apaciguó por completo las aguas en las finanzas internacionales, al punto de que las caídas históricas que se habían registrado en los principales índices bursátiles se recuperaron y estaban hasta esta semana incluso por encima del nivel al cual habían caído, o mejor dicho, por encima del nivel en el que estaban antes de toda esta caída, es decir, ya recuperando toda la pérdida y ganando incluso aún más con un optimismo que había regresado. Claro, la realidad es que el plazo era de 90 días. ¿Cuándo se cumplían esos 90 días? El 9 de julio que pasó esta semana. ¿Y qué es lo que sucedió? La expectativa de Trump era en esos 3 meses cerrar varios acuerdos comerciales con todos estos países. ¿Qué terminó ocurriendo? Solo 2 países firmaron acuerdos comerciales con Estados Unidos en este tiempo: Reino Unido y Vietnam. Reino Unido en una negociación relativamente fácil porque el déficit comercial que tenía Estados Unidos con el Reino Unido era relativamente bajo. Además hay muy buena sintonía entre los dos países históricamente, entonces fue una negociación más o menos sencilla. Y con Vietnam fue un poco más complicado, pero la dependencia que tiene Vietnam sobre la economía estadounidense, porque básicamente la gran mayoría de lo que exporta Vietnam termina en Estados Unidos, porque es un país donde se han insertado grandes fábricas y grandes cadenas internacionales, muchas de esas estadounidenses, que ensamblan, fabrican en Vietnam porque es muy barata la mano de obra y desde allí exportan hacia los Estados Unidos. Esa dependencia obligó al gobierno vietnamita a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ahora, todos los demás países empezaron negociaciones que no llegaron a ningún puerto claro. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque ¿qué es lo que vieron en el caso testigo de Reino Unido, por ejemplo? Que Trump no bajó el 10% de arancel base que les había aplicado. Es decir, ya Trump les estaba dando allí un primer mensaje a todos y es: la política proteccionista llegó para quedarse. Probablemente no va a haber aranceles del 50, 60 o 100% con los que amenazó en algún momento Trump, porque eso hace imposible el comercio, pero un aumento del arancel base y un mayor proteccionismo llegó para quedarse. Y eso está cifrado en ese 10% anunciado, confirmado, incluso en los países que firmaron acuerdos. Y lo otro que mostró Trump es que cuando el mercado estaba muy preocupado ante la perspectiva de que esos aranceles estrafalarios fueran generalizados, Trump terminó dando marcha atrás, incluso con China, con quien también llegó a un entendimiento. No es un acuerdo definitivo, pero es en definitiva, perdón por la repetición, una negociación que ha quedado por ahora en una suerte de tregua, en donde Estados Unidos bajó de 145 a 30% el arancel para las importaciones chinas, y donde China bajó del 130 en el que habían llegado a ubicarse los aranceles, 125 en realidad habían llegado a ubicarse los aranceles a las importaciones estadounidenses, la baja al 10%. Entonces esa fue una señal de que Trump en realidad no está dispuesto a ir tan a fondo a un proteccionismo tan radicalizado como quieren algunos de sus asesores como Peter Navarro, sino que está en una posición bastante más pragmática, en línea, por ejemplo, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esas dos señales que envió Trump llevó a muchos países a decir: bueno, entonces no me apuro tanto para negociar, porque en definitiva Trump amenaza, pero después termina dando marcha atrás, termina cediendo. Bueno, eso explica entonces que no haya habido más acuerdos. Eso lleva a Trump esta semana a primero correr la fecha límite, una fecha límite para el restablecimiento de los aranceles que habían sido anunciados el 2 de abril, pasa del 9 de julio al 1 de agosto, con la intención de, en los 20 días que quedan de julio, tratar de cerrar los acuerdos que no se cerraron en los 90 días anteriores. Parece difícil, pero esa es la expectativa. Y al mismo tiempo,
lo que empezó a hacer, además de decir, bueno, la nueva fecha límite es el 1 de agosto, fue empezar a enviar cartas. Cartas donde Trump les anuncia a determinados países que les va a subir el arancel al mismo nivel prácticamente que lo anunciado originalmente. A menos que firmen los acuerdos que vayan en línea con lo que pretende Trump. Hay dos países que se destacaron en una primera tanda de cartas, que son Japón y Corea del Sur. Dos países muy importantes porque entre los dos representan casi el 10% de las importaciones de Estados Unidos. Japón es el 4,5% y Corea del Sur es el 4%. A ambos los amenaza con aplicarles aranceles del 25% y son dos países con economías muy fuertes, muy desarrolladas, que no están tan interesados en firmar un mal acuerdo y que por eso han postergado la situación. Bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos 20 días y qué termina haciendo Trump, ¿no? Si cumple con su amenaza o ante el comienzo de negociaciones vuelve a prorrogar la imposición de estos aranceles. Pero luego de esa primera tanda, llegó una segunda tanda de anuncios y ahí empezamos a ver muy claramente cómo lo económico, lo comercial, está muy atravesado por la geopolítica. Porque fue muy fuerte el mensaje que Trump le envió a Brasil al anunciarle un arancel del 50%, escuchen el número del que estamos hablando, del 50%, desde el 1 de agosto, pero no tanto por cuestiones comerciales, porque de hecho Brasil estaba entre los países que, como Argentina, desde un primer momento se les había aplicado un arancel base de 10%, por una sencilla razón, y es que Estados Unidos tiene superávit comercial con Brasil. Entonces, Estados Unidos no está interesado en básicamente que Brasil cambie demasiadas cosas, porque así como está la relación comercial, a Estados Unidos le sirve. Ahora, ¿qué es lo que argumenta Donald Trump para amenazar con subirle el arancel del 10 al 50%? Básicamente la posición política que viene teniendo el gobierno de Lula. En concreto, en la carta que le envía Trump a Lula, le habla de la persecución, de lo que para Trump es la persecución contra Jair Mesías Bolsonaro, el expresidente, que recordemos, ya está inhabilitado por Corte Suprema para ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años. Eso tiene que ver con dos causas anteriores, una vinculada a joyas que recibió del Reino de Arabia Saudita, otra causa vinculada a maniobras que habría realizado para desacreditar el funcionamiento del sistema electoral brasileño y además hacer campaña el día de la independencia, que es el 7 de septiembre en Brasil, y utilizar ese día, que es un día nacional, un día patrio, para hacer campaña, lo cual está prohibido. Bueno, esas son las dos causas en las cuales él ya tiene una condena de Corte Suprema que no le dicta prisión, pero sí lo inhabilita a ejercer cargos públicos. Ahora, la causa más importante que está en este momento en juicio, también ante la Corte, es la causa que lo tiene como protagonista de un presunto plan de golpe de Estado. Un juicio que tiene muchos claroscuros, digamos, porque más allá de muchas de las maniobras muy controvertidas que hizo Bolsonaro en la parte final de su gobierno en 2022, lo cierto es que perdió las elecciones, aceptó el resultado y Lula pudo asumir el 1 de enero de 2023, más allá de que una semana después seguidores de Bolsonaro hicieron ese alzamiento brutal en el cual destrozaron parte de los edificios que son sede de los tres poderes del Estado en Brasilia. Pero eso en rigor no es lo que está en el centro de la presunta trama golpista, sino que esa presunta trama supone que Bolsonaro lideró un plan para evitar que Lula asumiera, que se firmaron o se redactaron borradores de un decreto que iba a anular el resultado de las elecciones, y supuestamente lo que terminó ocurriendo es que no consiguió el respaldo y el aval suficiente de las Fuerzas Armadas para avanzar con ese plan. Entonces el plan nunca se puso en marcha, lo cual es muy controvertido, porque en definitiva se hace un juicio por un plan que nunca se ejecutó. Se hace un juicio
por una idea que habría tenido y por conversaciones y por borradores. Parece un poco forzado. Claro, cuando uno ve la composición de la Corte Suprema, la mayor parte de los jueces fueron nombrados o por Lula o por Dilma Rousseff, y los que no tienen una posición declaradamente jugada en contra de Bolsonaro, como es el caso, por ejemplo, de Alexandre de Moraes. Con lo cual, así como en contra de Lula hubo un sesgo en su momento de la justicia que lo termina inhabilitando y condenando para que luego la Corte Suprema, después de un cambio de era político, decidiera absolverlo, y en realidad no lo absuelve, anula los juicios por cuestiones procedimentales. Bueno, uno puede ver también cierta cosa tendenciosa un poco en la justicia en contra de Bolsonaro, lo cual no significa que Bolsonaro no haya tenido conductas reprochables en términos judiciales. Ahora bien, cuando uno ve la composición de la Corte, dice seguramente esto va a terminar en una condena que probablemente se conozca en los próximos meses, considerando que el año que viene hay elecciones en Brasil. Entonces, Trump, que es aliado de Bolsonaro, lo fue durante su primer mandato, que coincidió en parte con el de Bolsonaro en Brasil, que tiene una relación muy cercana a través del hijo de Bolsonaro, Eduardo, que es diputado pero que está en uso de licencia y que está radicado ahora en los Estados Unidos prácticamente como un refugiado político, porque Eduardo Bolsonaro, previendo que podía haber una orden de captura en su contra, precisamente por esta trama del supuesto plan golpista, él se radicó en Estados Unidos y empezó a utilizar sus vínculos con el Partido Republicano para tratar de convencer a Trump de hacer algo en defensa de su papá. Lo cierto es que con todo esto es que Trump decide, o por lo menos comunica la decisión de amenazar a Lula con un 50% de arancel, argumentando que Brasil está violando los derechos de su aliado Jair Bolsonaro, y argumenta también que está violando los derechos de empresas estadounidenses. Y esto tiene que ver con toda una polémica que hubo en Brasil a partir de cómo la Corte Suprema de Justicia, que es claramente el poder, pero por muchos cuerpos de distancia más fuerte del sistema brasileño, y un poder que se ejerce, hay que decirlo, sin ambigüedades, en muchos casos de forma autoritaria, extralimitándose sin ninguna duda, es la Corte Suprema que, en nombre de defender supuestamente la limpieza del discurso político, si es que corresponde que sea un juez o una corte que deba resolver la limpieza del discurso político, la higiene del debate político, y en nombre de evitar la difusión de noticias falsas, ordenó primero el cierre de muchas cuentas en redes sociales, cuentas en X, lo que antes era Twitter, y ante la decisión de Elon Musk de negarse a esos cierres de cuentas por considerarlo una censura, y además de ciertas cuestiones impositivas que estaban ahí en discusión, ordenó en su momento la Corte Suprema cerrar y bloquear el uso de X, que estuvo de hecho bloqueada durante bastante tiempo en Brasil, hasta que después X termina pagando una multa y es restablecida. Entonces, esto también es lo otro que argumenta Estados Unidos, o que argumenta Trump, para anunciar esta decisión de subirle el arancel al 50%. Ahora, ¿realmente Trump toma esta decisión porque es tan amigo de Bolsonaro y para defender a X, considerando, por cierto, que ahora toma esta medida cuando está peleado a muerte con el dueño de X, con Elon Musk, que, recordemos, Elon Musk ya está directamente diciendo que hay que fundar un nuevo partido en Estados Unidos después de que Trump lo decepcionara al aprobar un proyecto de gastos y financiamiento político que eleva el déficit fiscal en 3,3 billones de dólares en los próximos 10 años, básicamente haciendo todo lo contrario de aquello para la cual lo había convocado a Musk, que era para aplicar la motosierra al mejor estilo Federico Sturzenegger en ese departamento de eficiencia gubernamental que Musk había liderado, hasta que, bueno, empieza a caer en desgracia para la figura de Trump. Entonces, difícil creer que la amistad con Bolsonaro y la ex amistad o la rota amistad con Musk los llevan a tomar una medida tan fuerte contra Brasil.
la realidad es que es una decisión que claramente busca castigar a Brasil por cómo Lula está manejando la política exterior. Porque Trump anuncia esta medida en el mismo momento en el que Brasil era la sede de los BRICS, de la cumbre de los BRICS. Los BRICS, recordemos, este bloque que nace como la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que hace 2 años se amplía incorporando países como, por ejemplo, la República Islámica de Irán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, países que en todos los casos son antidemocráticos, directamente son autocracias consumadas, y todos, si uno ve el mapa completo de los países que se han sumado a los BRICS y de aquellos que tienen avanzadas tratativas para sumarse a los BRICS, claramente ve que no hay un solo país que pertenezca al núcleo occidental. No hay ningún país europeo, no hay ningún país de América del Norte, no hay ningún país de los que están en Asia o en Oceanía y que son de alguna manera parte de la cultura occidental, como pueden ser Australia y Nueva Zelanda, o vamos a decir países aliados a Occidente, como es el caso de Japón. Es claramente los BRICS un proyecto de Xi Jinping y de China que busca ser un eje antioccidental, un eje que le dispute a Occidente el liderazgo y la primacía en el orden político global y que busque justamente crear todo un nuevo sistema institucional que ya no esté hecho a imagen y semejanza de Occidente, como es el sistema mundial en términos comerciales, diplomáticos, políticos, que está hoy vigente. Entonces, Brasil, que es miembro fundador de ese grupo y que históricamente había tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos al punto de ser el interlocutor principal de Estados Unidos en Sudamérica, y que digamos que durante los primeros 2 gobiernos de Lula había tenido una posición, uno podría decir, de pragmatismo estratégico, una posición de acercarse a China, tener buenas relaciones con Rusia, pero sin que eso significara tener malas relaciones con Estados Unidos, aprovechando lo que te permite ser un país periférico en términos geográficos, que te da justamente ese margen para quizás obtener lo mejor de aliarte con los 2 polos opuestos, con, en definitiva, rivales estratégicos como son China y Estados Unidos. De esa posición más pragmática que había caracterizado a los primeros gobiernos de Lula, hoy vemos en este tercer mandato un Lula grande, un Lula que va a cumplir 80 años en octubre y que está totalmente jugado por una política exterior antiestadounidense. Una política exterior que lo ha llevado a defender abiertamente a Irán, a cuestionar la decisión de Estados Unidos y de Israel de atacar el programa nuclear iraní, que es claramente una amenaza para todo el mundo, a ser uno de los países que abiertamente está pregonando la teoría conspirativa del genocidio israelí en Gaza. Es decir, una posición muy ideológica. Esa misma posición ideológica que explica también la hostilidad que hay muy fuerte con el gobierno argentino de Javier Milei, la decisión de no condenar el fraude cometido por Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado en Venezuela y de tácitamente terminar avalándolo. Bueno, hay muchas explicaciones de por qué este Lula es mucho más ideológico que el que conocimos en sus 2 primeros mandatos. Lo cierto es que estamos hablando de un Lula que probablemente la cárcel lo haya puesto así. Probablemente, si quisiéramos seguir con las hipótesis personales, se habla de una influencia muy fuerte en sus decisiones de Rosangela da Silva, más conocida como Yanya, que es su esposa, mucho más joven que él, socióloga, con ideas muy fuertemente de izquierda, que parece que efectivamente tiene mucho peso en las decisiones de Lula y que de alguna forma lo ha ideologizado más y le ha quitado pragmatismo. Lo cierto es que eso se está viendo en la política interna de Brasil, se está viendo en el manejo de la economía, donde hay un descontrol respecto del gasto público, donde hay mucha preocupación
acerca de la sostenibilidad de la deuda por muchas medidas que ha tomado de expansión del gasto que son contradictorias respecto de lo que había sido una política macroeconómica muy prolija y ordenada en sus dos primeros gobiernos, y que lo vemos entonces en esta política exterior que inevitablemente iba a ser castigada por Trump. Un Trump que quiere y que cree en la idea de que el mundo debe dividirse básicamente en esferas de influencia y donde todo el hemisferio occidental debe ser propiedad de Estados Unidos, porque esta es la mirada, si ustedes quieren, si a ustedes les gusta, casi que neoimperialista que tiene Trump sobre la política exterior, no va a aceptar que haya un país de la importancia de Brasil tan abiertamente antiestadounidense y tan abiertamente, vamos a decir, pro-chino o pro-enemigos de Estados Unidos. Entonces, era previsible que anunciara alguna medida de este tipo. Y uno podría decir, bueno, ¿y esto qué significa en términos económicos para Brasil? Bueno, esto puede causarle mucho daño a Brasil porque el 12,1% de las exportaciones brasileñas van hacia los Estados Unidos. Son más de 40.900 millones de dólares los que cada año le exporta Estados Unidos a Brasil. Estamos hablando además de bienes en muchos casos claves para las exportaciones brasileñas, como el petróleo crudo, como el hierro y el acero, como las aeronaves y las partes de aeronaves. Toda la industria aeronáutica que gira en torno a Embraer tiene como principal mercado Estados Unidos por la alianza de Embraer con Boeing, con lo cual es casi un tiro en el pie cerrarse el mercado estadounidense o exponerse a ello. Y la respuesta que ha dado Lula es básicamente decir, vamos a responder según la ley de reciprocidad económica que tiene Brasil, es decir, vamos a replicar con los mismos aranceles, escalando la guerra, cuando Trump en su carta le había advertido, si vos me subís los aranceles, yo entonces te voy a agregar un 50% más. Ante esta situación estamos viendo, bueno, un mundo que, insisto, se va tiñendo cada vez más por estas tensiones geopolíticas crecientes que hacen que deba ser mucho más prudente la política exterior que toma cada país. Y eso es sin duda lo que le ha faltado a Lula, que al mismo tiempo está llegando a los 80 años, preparándose para terminar su gobierno el año que viene con 81 años y anunciando que quiere ir por un cuarto mandato. Lo dijo también en estos días que pretende ir por un cuarto mandato, lo que de alguna forma lo pone frente a la perspectiva de convertirse casi que en un nuevo Joe Biden, porque ya hay señales claras de un deterioro físico, ya hay señales claras como por ejemplo problemas de vértigo que ha tenido recientemente, una caída muy fuerte en la cabeza que le provocó un hematoma subdural que lo tuvo una semana internado y varias semanas sin poder trabajar, más una caída que había tenido anteriormente que le había roto la cadera, es decir, varias circunstancias que van dando señales del deterioro, un deterioro que además se ve con el nivel récord de desaprobación que tiene, con encuestas que ya cifran su desaprobación en más del 57%, con un nivel de aprobación que está por debajo del 40%, con una encuesta de Datafolia, por ejemplo, que hablaba de ya casi 6 de cada 10 brasileños diciendo que sienten vergüenza de cómo Lula se está manejando como presidente. Es un escenario muy preocupante para Brasil y esto hay que decirlo. Sin dudas esto crea una oportunidad para la Argentina, porque el contraste entre un Brasil que se vuelve cada vez más ideologizado rumbo a un eje antioccidental que es lo que hoy forman los BRICS, y al mismo tiempo más imprudente en términos económicos, más impredecible en términos económicos, contrasta con una Argentina totalmente alineada a Estados Unidos, totalmente alineada a los valores occidentales, con de alguna forma, con una política económica muy ortodoxa, muy ordenada, que es vista como como un objetivo para muchos países desarrollados que hoy tienen economías que por distintas cuestiones se han ido volviendo un poco más insostenibles.
Entonces, la realidad es que Argentina, si pudiera profundizar el rumbo económico en el que se encuentra, si pudiera seguir avanzando en una normalización que además logre proyectar cierta estabilidad en el tiempo del nuevo rumbo establecido, probablemente se volvería un actor cada vez más potente en contraposición con Brasil. Claramente la economía brasileña y la economía argentina tienen diferencias de tamaño que no se compensan por estas cuestiones. No obstante, ser hoy de alguna forma una referencia para Occidente, ser hoy un interlocutor privilegiado para los Estados Unidos, al mismo tiempo que, insisto, se consolida un rumbo económico mucho más normal y predecible, bueno, claramente muestra cómo, aún en este mundo tan, pero tan convulsionado, tan atravesado por la geopolítica, tan atravesado por la ideología muchas veces y por las simpatías personales de algunos de los líderes, hay también oportunidades. Sin duda, Argentina aquí la tiene, y quien lo sufre y quien tendrá que encontrar alguna forma para no sufrir de lleno las consecuencias que implicaría que se apliquen las medidas anunciadas, quien lo sufre hoy es Brasil. ¿Podrá Argentina aprovechar esta oportunidad que se abre? Bueno, esa es una incógnita. Lamentablemente hay muchas muestras y muchos antecedentes de una Argentina que no ha podido aprovechar esas oportunidades. ¿Será diferente esta vez? Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y ahora nos vamos a meter un poquito en la dinámica económica que está viviendo Argentina en esta previa ya de un proceso electoral que está casi empezando, y con una semana que ha dejado varios rumores, cosas raras en el mercado, con una leve suba del dólar después de varias semanas de quietud. Bueno, de todo esto nos vamos a dar el lujo de conversar con Ramiro Castiñeira, que es economista y director de Econométrica. ¿Cómo estás, Ramiro? Acá un placer saludarte. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A vos, por favor, ¿cómo caracterizás el momento actual de la situación económica del país? Digamos, podríamos decir, la etapa cero, está claro, de salida del cepo fue muy exitosa. Entramos en esta etapa preelectoral, algún banco de inversión que dicen, bueno, ya no es momento de carry trade, hay que pasar a dolarizarse, los rumores que hubo esta semana. ¿Qué estás viendo? A ver, yo creo que vale marcar del momento histórico que está viviendo la Argentina, porque hablamos de que no solo irrumpió un nuevo partido político, ¿no? Que ahora es
está en el Ejecutivo y con un puñado de diputados ¿no? en la Cámara Legislativa. Pero acá lo clave es que es un partido abiertamente liberal que viene con nuevas ideas en el manejo de la cosa pública, y esas nuevas ideas en el manejo de la cosa pública fue muy concreto: equilibrio en las cuentas públicas. A diferencia del último siglo, siempre que hubo democracia, gobernaron, ¿no? distintas alianzas, pero eran siempre peronismos radicales, jamás tuvieron equilibrio en las cuentas públicas. Y las pocas veces que se observó algún superávit en las cuentas públicas fue solo porque bien estaban en default, como puede ser el default de la deuda, y por lo tanto no pagaban la deuda, y por lo tanto, claro, generaban más recursos porque ni siquiera pagaban la deuda, o el periodo de los 90 que fue por las privatizaciones, que le generó un ingreso adicional extraordinario de una sola vez, y después se volvió siempre al déficit fiscal. La gran diferencia en la Argentina, lo que está viviendo ahora es, si querés, incluso tres cosas. Uno, hay un nuevo partido político con nuevas ideas. Dos, justamente esas nuevas ideas se están reflejando en equilibrio en las cuentas públicas. Y tres, y todavía más estructural me parece, Argentina está abandonando las ideas estatistas, las ideas más progres o la más socialdemócrata, para ser suave, porque tranquilamente también te puedo decir muchas ideas fascistas en el manejo económico. El fascismo tiene tres grandes cepos, ¿no? Están los cepos políticos que ponen el fascismo, directamente partido único, o cierra directamente, no hay democracia. Tenés los cepos en las libertades individuales y tenés los cepos económicos. La sociedad argentina, el cepo político, por suerte y gracias a Dios, desde que recuperamos la democracia no lo tenemos más. Las libertades individuales, cepo las libertades individuales. Argentina es una sociedad de vanguardia en eso y siempre está peleando por las libertades ciudadanas. Y ahí es una sociedad de vanguardia, pero en lo que es esa característica de cepo a las libertades económicas, que también caracteriza al fascismo, ahí es cuando Argentina se anima a coquetear con esas ideas, los controles de precios, controles cambiarios, controles de las importaciones, mucho gasto público, todo financiado con emisión monetaria. Son ideas básicas, ¿no? Todo tiene que ser con el Estado, todo tiene que estar alrededor del Estado, nadie puede estar en contra del Estado. Bueno, todas esas ideas son el esquema de cómo se maneja el fascismo, cómo hace el fascismo política económica. Argentina, fíjate que de los tres cepos que te digo, el cepo político, el cepo de las libertades individuales, esos dos, uno lo recuperamos con la democracia, el otro jamás. Argentina tuvo cepos de las libertades individuales, fuimos una sociedad de vanguardia en ese punto, pero en los cepos económicos fue increíble la sociedad argentina, como un siglo entero vivió con todo tipo de cepos, a punto tal que de los 90 años que tiene el Banco Central, 3/4 de su historia son con cepo. De las pocas etapas que no tuvo cepo, de ese cuarto que nos queda de historia, el tipo de cambio estaba fijado por una ley, por ejemplo la ley de la convertibilidad, entonces ni siquiera flotaba el dólar, nunca tuvimos libertad en el marco cambiario. Entonces, es nuevas ideas en lo económico, nuevas ideas en la cosa pública, nueva política, un nuevo partido político que nace con estas ideas en la Argentina, una nueva representación, y bueno, y ahora los principales resultados, ¿no? En un año y medio que logró equilibrio fiscal, colapsó la tasa de inflación del 25 al 1,5 mensual, posiblemente ahora esté en torno al 1,8, 1,7, veremos el número que salga ahora en junio. Pero bueno, voy al punto de que, claro, con el equilibrio en las cuentas públicas, dejar de emitir, colapsó la inflación y ahora se desreguló toda la materia económica, ya no hay control de precios, ya no hay controles cambiarios. Esta semana o la semana que viene ya tampoco va a haber, el Banco Central se corre de la tasa de interés, va a ser toda la tasa de interés completamente de mercado. Entonces, bueno, es un nuevo manejo de la cosa pública muy interesante en lo estructural. Y después la chiquita es, estamos llegando, chiquita, no sé, la pelea chiquita, porque es la química argentina que pelea por a ver si puede rapiñar algún poquito de gasto público para conseguir votos. Desde cuando son gobierno, a la oposición obviamente le dan al famoso plan platita, y cuando son oposición, bueno, ahora intentan de manera forzar
de manera legislativa también llevarse algo de intentar repartir guita mediante gasto público, ahora desde el legislativo con menos herramientas, pero bueno, si suman los votos, finalmente lo logran. Claro. Está bien. Y yendo a eso, a ver, y a este nuevo esquema que evidentemente es algo que no tiene antecedentes en la historia argentina, por lo menos de los últimos 50 años, quizás más también, respecto de equilibrio fiscal genuino, al mismo tiempo que empieza a levantarse todos los múltiples cepos sobre la economía de los que vos hablabas. Obviamente, podríamos decir, la libertad tiene un montón de cosas buenas y también tiene cosas, entre comillas, malas. Asusta, uno está, de alguna forma, se siente menos resguardado. Digo, uno puede interpretar eso como una de las razones por las cuales mucha gente se siente más cómoda encepada a veces que en libertad. Y voy a lo que habitualmente nos genera mucha ansiedad a los argentinos, que tiene que ver con el dólar. Y el hecho de que hoy está flotando libremente, pero bueno, de repente se empieza a mover hacia arriba y de repente está la expectativa y bueno, es año electoral, hay que dolarizarse. Por eso digo, ¿cómo ves digamos, que viene este proceso desde la salida del cepo y qué ves que está pasando ahora y qué puede pasar hacia adelante, sobre todo a medida que nos vayamos sumergiendo aún más en esta cosa de mucho de más chiquita y mucho de más chicana política? Me detengo al inicio cuando estabas hablabas de ese miedo a la libertad, ¿no? Le llama mucho la atención, pero efectivamente te tomo el punto porque efectivamente la sociedad argentina tiene una mirada del Estado, a diferencia de los países desarrollados. Fíjate, en los países emergentes usualmente la mirada hacia el Estado es una mirada paternalista. Es el Estado el que te cuida, ¿no? Es el Estado el que va con el cucharón de gasto público a la boca, ¿no? Dándote de comer aun cuando son adultos, ¿no? Sí, perdón. Y habitualmente vemos líderes políticos que asumen el rol de papá o de mamá. Digo, que es algo muy latinoamericano que no se ve en otras regiones. Es muy latinoamericano ese punto en particular, esa mirada estatista, esa mirada paternalista del Estado. ¿Y cómo es la mirada de los países desarrollados? Por el contrario, la mirada del Estado es como la herramienta que garantiza las libertades individuales. Es completamente diferente. Fíjate que uno es directamente porque te va a dar de comer, porque vos sos incapaz de poder comer, entonces solo podés esperar nada más que abrir la boca y esperar el cucharón de gasto público. Y el otro todo lo contrario. El otro es, no, acá el Estado es quien va a velar por mis derechos individuales, tanto los civiles como los económicos. Acá no va a haber nadie que me saque la libertad a trabajar, ningún privado y tampoco ningún burócrata. Entonces ese choque de la mirada, justamente lo que está sucediendo en Argentina es esa discusión. Si no nos pasamos de rosca con esa mirada paternalista, esa mirada, si querés, socialdemócrata del Estado, claro, todos los partidos políticos en una endogamia de zurdos, claro, terminaban en un paternalismo estatal demencial que llevaban el gasto público a una carrera infinita. Por eso terminábamos con 300 puntos de inflación, porque todo era financiado con emisión monetaria. Y ahora el Estado no es eso. El Estado no es esa mirada paternalista, porque encima si no encontrás freno, terminás en hiper, o terminás muy endeudado. El rol del Estado es justamente ser garante de las libertades individuales, las libertades económicas. Bueno, todos estos puntos que hacen a la diferencia. Que justamente eso es lo que está en discusión en Argentina. Es muy interesante la discusión política que está. O sea, esta es la discusión de fondo. Después vemos la chiquitada de intentar hacer política a la vieja escuela, ¿no? Donde todo el político lo único que hace es buscar aumentar el gasto público para ver si rapiña un voto. Esa es la chiquita de esta semana, la que nos toca, la que a ver si le puede forzar a aumentar el gasto público, a ver si la fuerza el veto. Bueno, esa es la que vimos un siglo entero, no es nada nuevo eso. Ahora, pensando entonces hacia adelante, pensando en que efectivamente estemos ante un cambio de paradigma que no sea, si querés, un espejismo de ir hacia una economía más libre y más normal en estándares internacionales, sino verdaderamente el cambio de un paradigma de pasar de verdad a ser una economía más normal. Está claro que para una empresa que tiene que hacer una inversión,
desde Argentina o desde afuera, que está pensando en que si es una inversión mínimamente importante, tiene que poder prever mínimamente lo que va a pasar de acá a 2, 3, 4 años y más también. ¿No es un enorme problema que tiene el gobierno el hecho de que a la vista de todos está claro que, ok, mientras esté Milei ahí, de mínima vos tenés garantía de que va a haber equilibrio fiscal y que va a haber cierta racionalidad, por lo menos en estos puntos? Pero Milei pierde popularidad, viene otro gobierno y la sensación es que va a dar marcha atrás absolutamente todo, porque eso es lo que muestran. Bueno, justamente, y finalmente Argentina es una democracia y por lo tanto son los propios argentinos los que definen el futuro del país. O sea, acá no es que alguien te impone. Esto es una democracia, la democracia, si todo el mundo, hasta hace muy poco, fueron 2 décadas seguidas, que la población en su inmensa mayoría consideraba que era buena idea copiar la política económica de una dictadura. De Patria Grande, Cuba, Venezuela. Al propio Alberto Fernández invitó a Díaz-Canel a su asunción. Díaz-Canel, actual dictador de Cuba. De hecho, casi venía Maduro, pero no se animaron a que venga porque lo podía agarrar la Interpol en el camino. Entonces, bueno, Argentina está en esa discusión todavía entre capitalismo y socialismo, cosas que, si querés, Europa o el mundo desarrollado con la caída del muro de Berlín ya es un tema pasado, y no obstante Argentina o Latinoamérica en general, nosotros fuimos contemporáneos de cómo Venezuela perdió no solo la libertad, sino también perdió directamente un viro violento hacia el socialismo. Usualmente el socialismo se impone a los tiros, por eso siempre se bajo una dictadura. Entonces, voy a ese punto. Finalmente Argentina, el destino de Argentina es de los argentinos. Entonces, si ellos quieren que vuelvan las viejas prácticas que las tuvimos 2 décadas atrás, y bueno, si gana esos votos, lo más probable es que nadie invierta y lo más probable es que, como en todo país socialista, termine en un colapso. Ahora, la propuesta de equilibrio fiscal y equilibrio en las cuentas públicas y equilibrio monetario, lo que hace cualquier país racional que le equilibre bien. En las dos ya tenés mucho bagaje internacional. Los países que vienen al socialismo terminan en un nivel de pobreza y dictadura, los países que apuestan al capitalismo terminan con desarrollo y libertades. Y bueno, y pese a que es tan notable la diferencia, Argentina todavía es una sociedad que discute qué camino tomar. Ahora, insisto en esto. ¿Hasta qué punto, digamos, el éxito del programa económico de Milei, que requiere mucha inversión, pero porque la Argentina está desinvertida, claramente, no se ve comprometido por esa mirada que están viendo nosotros de, bueno, la verdad es que es muy difícil para mí arriesgarme a invertir en la Argentina de hoy? Digo, sí, el escenario es que quizás en 2 años cambia todo. Y digo, en ese punto, no puede hacer peligrar, por ejemplo, la posibilidad de que haya mayor crecimiento económico, porque para que haya más crecimiento económico es necesario más inversión, y esto es un factor que desalienta la inversión. Mira, para quien tenga duda de que Argentina estaba avanzando hacia el socialismo, hay que aclarar o recordar, ¿no? Porque si querés, Argentina primero por muchos años se estuvo copiando, si querés, como te marcaba, una política hiperintervencionista al estilo de la política económica que usualmente tienen, ¿no? Incluso el fascismo o la dictadura de Franco, o economías completamente intervenidas. Pero después, con el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, Argentina, cuando se mete con el kirchnerismo, con esa nueva bandera que le sumaba todavía más intervención económica, a punto tal que empezaron las expropiaciones por primera vez en Argentina. Argentina empezó a expropiar ahorros, como fueron las AFJP, o a expropiar empresas, como era YPF. Hasta último momento, cuando todavía tenían poder, intentaban expropiar incluso Vicentín, muchísimas empresas privadas. Voy al punto que la suma de todas estas expropiaciones, para que tengan duda de la magnitud de que hablamos, estamos hablando de 140.000 millones de dólares. O sea, uno suma los ahorros de las AFJP, una empresa del tamaño de YPF, una empresa como todas las de servicios públicos que se fueron expropiando en el camino. Bueno, cuando uno suma todo, a precio de hoy son 140.000 millones de dólares. Argentina, claro, cuando saltó al socialismo del siglo XXI con las expropiaciones masivas, ya después, y todo eso lo hizo de manera democrática.
Porque lo loco de Argentina fue eso, de que a Cuba y a Venezuela, quieras o no, el socialismo se lo imponen a los tiros. En Argentina lo eligen democráticamente, o lo eligieron, o lo elegimos de manera, ¿no? De la población, de manera que cada 2 años votamos. Y no obstante, el que más sacaba libertades económicas y el que más expropiaba era el que más ganaba las elecciones. Bueno, entonces, el miedo es que el inversor, al ver una sociedad que se anima a tomar ese rumbo, incluso en democracia, bueno, por eso el riesgo país no baja, porque el riesgo real no es menor. Hay si querés, no sé, 25, 30%. Antes era mucho más de la población que apoyaba esas ideas. Pero hoy todavía sigue siendo, no sé, vamos a redondear o vamos a agarrar la última foto grande que fue las elecciones presidenciales, un tercio del país. Sí, claramente. Bien, tiempos atrás, todas las caretas del peronismo y sumando al furgón de cola de la izquierda, llegaban al 75% de la oferta política. Bueno, hoy toda esa oferta, si querés la del peronismo duro, hoy se da en torno al 30%, pero los radicales nunca se dieron cuenta que el problema de los radicales es que nunca le discuten el modelo económico. Pero es que tiene el mismo modelo económico, digamos. Alfonsín no tenía un modelo muy diferente, digamos, del peronismo. Alfonsín tiene fotos paseando por Buenos Aires con el dictador de Cuba, con en su momento Castro, el padre de la democracia. Bueno, eso te muestra de cómo Argentina, bueno, eso, lo raro de Argentina, ¿no? Porque de repente, por suerte y gracias a Dios, la sociedad dentro de las libertades y que recuperamos la democracia, el nunca más entre los argentinos está arraigado y es una bandera que cualquier argentino va a defender. Bueno, pero pará, ¿y por qué el nunca más para el resto de los países no lo defendemos? Porque de repente hay partidos políticos que directamente apoyan dictaduras como puede ser la de Cuba o Venezuela. Ahí el nunca más, ¿dónde queda? O el nunca más es nada más que para nosotros, pero para otros pueblos de la región, ahí sí uno termina... Bueno, esa situación que tiene la sociedad argentina también impacta en lo económico, de que, bueno, hermano, ustedes tampoco no es una apuesta a la libertad y al capitalismo de la democracia plena la que hacen. De vez en cuando viran al socialismo, de vez en cuando coquetean con dictaduras. Bueno, y eso hace que el rico país tenga un piso, porque de vez en cuando se expropiaron empresas, de vez en cuando se expropiaron ahorros, y todo eso se hizo con el Estado. Supuestamente fíjate como recién yo te decía que el europeo sabe que el Estado es el garante de las libertades y el patrimonio individual. Acá el Estado se utilizaba para sacar los ahorros a las personas o las empresas al sector privado. Bueno, todo eso tiene un costo, no es que de un día para el otro permite bajar el riesgo país. Y bueno, y viendo que tiene peso todavía una opinión de estas características en la población argentina, según las encuestas, según la última elección presidencial o según los últimos 20 años de cómo fue las elecciones en Argentina, bueno, hace que sí, no esté todo decidido y es una sociedad que todavía duda si capitalismo o socialismo. Es algo ridículo, pero estamos en esa situación lamentable. Ramiro, En pleno siglo XXI, ¿no? te hago una última pregunta y te libero que no te quiero quitar más tiempo. Si vos tenés que mirar solamente el programa económico, ponle que te olvidás por un momento de esa abstracción de la cuestión más del riesgo político, si querés que es de lo que venimos hablando. ¿Hay algún punto que te preocupe, algún punto que vos decís, bueno, este quizás es el tema más delicado o el obstáculo más complejo para sobrepasar y justamente lograr que el programa funcione? Mira, Argentina en las últimas 7 décadas, en la apuesta de una economía cerrada y corporativa, buscó blindar ese modelo económico con una maraña de leyes impresionantes, ¿no? Entonces, ese modelo económico de economía cerrada finalmente se expresa en leyes tributarias, leyes comerciales, leyes laborales, leyes a la que hacen a la vida económica de los argentinos. Y desarmar ese modelo económico exige levantar la mano en el Congreso. Entonces, el desafío hacia adelante, porque uno puede tener el rumbo adecuado en el Ejecutivo, pero también hay que sumar el rumbo adecuado en lo legislativo. Es decir, que finalmente toda la sociedad, porque déjamelo resumirlo más simple todavía,
imagínate, la sociedad se sube a un auto y en el auto una sociedad, los países desarrollados dicen, bueno, vamos para allá, ¿no? Se fijan un rumbo, vamos para allá, el rumbo no lo discuten, y no obstante hay millones de cosas para discutir en la vida política. Por ejemplo, bueno, ya nos subimos al auto y estamos yendo para allá, pero ¿quién maneja? ¿A qué velocidad? ¿Qué música escuchamos mientras tanto? ¿Qué vamos a comer? ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora llegamos? ¿Dónde cargamos nafta? ¿Cuánto ponemos el aire acondicionado? Pues fíjate, todos los temas que hay y el rumbo no se pone a discusión. Y no obstante, hay un montón de discusiones para hacer, y no es lo mismo hacer un viaje escuchando reggaetón que rock internacional, ¿no? Entonces, la calidad del viaje va a cambiar un montón, o si querés en el aire acondicionado, podés llegar, pero si pusiste el aire acondicionado y lo pusiste al máximo, voy a llegar muerto de frío. Andá a saber si con una gripe o un resfriado. Entonces, hacen a la calidad. La discusión política nunca se agota. Lo que pasa es que ahora esa es la discusión, si querés, al estilo país desarrollado. La discusión de Argentina es que se suben 4 monigotes al auto y arrancan a la discusión directamente de cuál es el rumbo. No, vamos hacia el capitalismo, no, vamos hacia el socialismo, no, copiemos a Estados Unidos, a Europa o a Australia, no, copiemos a Cuba, Venezuela o Irán. Bueno, la discusión es de base. Es que no pusiste el auto no arranca y ya están todos a las discusiones y a los gritos pelados directamente. Bueno, esa es la discusión de Argentina. Si bien pareciera, dadas las últimas encuestas, que esa discusión empezó a mitigarse, antes era, no, bueno, vamos para Cuba, vamos para Venezuela y rumbo para allá, y fueron 2 décadas. Bueno, parece que en la última rotonda dijimos, no, pará, pegale la vuelta porque nos vamos a morir de hambre si seguimos por acá. Bueno, esa es la discusión argentina, esa es la Argentina entrando en el momento legislativo y viendo qué decisión van a tomar en la próxima rotonda. Si siguen el camino de la libertad o pegamos la vuelta y volvemos a la locura de Cuba, Venezuela y Patria Grande y andar escondiendo en Argentina a reo como puede ser Evo Morales, el chavismo, y andar a saber qué. Todas esas cosas que vimos tiempo atrás. Ramiro, te agradezco muchísimo por este tipo muy interesante. Darío, cuando quieras repetimos. Abrazo grande. Abrazo. Auspiciaron este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Y hasta aquí llega nuestro Far West de hoy. Ha sido para mí un enorme placer, como lo es cada fin de semana, compartir un rato juntos, un rato de reflexión. Déjenme agradecerle a Romina Boyadjian, la mentora de este programa, además de productora y coordinadora, y también agradecerle a Javier Martínez por toda la cooperación en la parte técnica. Nos encontramos, ¿les parece?, la semana que viene. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.